Capítulo 16. Glass. No sé, musitó Sonia despacio, mientras observaba a su hija en la penumbra del dormitorio. ¿Y si descosemos la falda de este y la combinamos con el corpiño negro? Glass respiró profundamente para tranquilizarse. Llevaba 2 horas probándose vestidos y no estaban más cerca que al principio de escoger uno para la fiesta de avistamiento. Lo que a ti te parezca mejor, mamá, dijo forzando una sonrisa. No quería que su madre se diera cuenta de que estaba harta. No estoy segura. La madre de Glass suspiró. Tendremos que trabajar mucho para terminarlo a tiempo, pero haremos lo que podamos. Glass se recordó que su madre solo quería ayudarla. Pensaba que la fiesta de avistamiento sería la ocasión ideal para reinsertar a su hija en la vida social de Phoenix, pertrechada con su indulto oficial y vestida de punta en blanco. Ella sabía que el vicecanciller estaría allí, y debía representar su papel a la perfección. Le habían restituido su vida a cambio de que mejorase la imagen del hombre, lo cual le parecía un trato más que justo. Por otra parte, a Glass la ponía nerviosa saber que sería el centro de atención. ¿O qué te parece si optamos por el tul? Sonja señaló con un gesto el montón de vestidos descartados. Póntelos otra vez a ver si... Una señal de aviso procedente de la cocina la interrumpió. Ya voy, se apresuró a decir Glass, y salió disparada de la habitación antes de que su madre pudiera protestar. El mensaje no sería para ella, claro que no. Glass y sus amigos solo se ponían en contacto a través de los chips. Los mensajes de pantalla solían limitarse a noticias sin interés, sobre la limpieza o a avisos algo más inquietantes del consejo. Pero al menos le serviría para descansar un poco del asunto de los vestidos. Glass proyectó la lista de mensajes en el aire. Se quedó sin aliento cuando vio el nombre que parpadeaba en lo alto. Era de Luke. Querida señorita Sorenson, Seguridad ha recuperado un artículo que le pertenece cerca de los campos solares. Puede recogerlo en el punto de control hasta las 1600 el día de hoy. Glass tuvo que leerlo varias veces para poder descifrarlo. Luke y ella habían ideado aquel sistema hacía tiempo, antes de que ella tuviera su propio chip, por si a su madre le daba por curiosear sus mensajes. El chico quería que se reuniera con él en los campos solares aquella misma tarde. ¿Glass? La llamó Sonia desde la otra habitación. ¿Qué es? Ella borró el mensaje rápidamente. Un recordatorio del avistamiento del cometa, como si pudiéramos olvidarlo. Echó un vistazo al reloj y suspiró. Solo eran las 10:15. Las horas siguientes se le iban a hacer aún más eternas que cuando estaba confinada. Ah, la madre de Glass dio un respingo cuando su hija volvió a entrar en el dormitorio. Quizá ese sea el mejor después de todo. Estás preciosa. Insegura, Glass se miró en el espejo. Comprendía a qué se refería su madre, pero no era el vestido. Se había ruborizado y le brillaban los ojos de la emoción. Parecía una chica enamorada. A las 15:40, Glass trepó por la interminable escalera que conducía a los campos solares, situados en la azotea de Walden. Si bien el acceso a las plantas propiamente dichas estaba limitado a los científicos y a los recolectores, había allí una pequeña cubierta cerrada con vistas a los campos. Debían de haberla construido para supervisar a los trabajadores, pero había caído en desuso y casi siempre estaba vacía. Cuando llegó a lo más alto, Glass avanzó hasta el borde de la plataforma y se sentó en el pasamanos, con las piernas colgando a un lado. La visión de las filas y filas de plantas que extendían las hojas hacia los paneles solares la relajó. Una enorme ventana dominaba el fondo del campo, de tal modo que las plantas parecían alimentarse de las mismas estrellas. No hacía tanto que aquel era su lugar de encuentro. De no haber quedado allí, Luke habría tenido que colarse en Phoenix, o Glass haberse desplazado hasta la unidad residencial de él. Los campos solares eran la opción más segura. Se volvió a mirar y vio a Luke plantando tras ella, incómodo. Hizo amago de levantarse, pero él negó con la cabeza. ¿Puedo sentarme contigo? Ella asintió y apartó las piernas para hacerle sitio. Luke se sentó en el suelo. Gracias por venir, dijo nervioso. Tu madre no sospecha nada, ¿verdad? Nada, está demasiado ocupada rebuscando entre mis vestidos. Se quedó pasmada al ver que Luke sonreía. Luego carraspeó. Glass, no dejo de pensar en lo que pasó, dijo. Ella lo escuchó muy tensa y se aseguró de no levantar la vista del suelo. O sea, ¿qué pudo ser alguien como tú para ser confinada? Pero entonces me acordé que, unos meses después de que rompiéramos, oí el rumor de que una chica de Phoenix había sido confinada por... Se le quebró la voz y no pudo terminar la frase. Glass se volvió a mirarlo y advirtió que le brillaban los ojos. Las fechas coincidían, pero yo nunca creí que pudiera ser tú. Luke miraba al frente como si buscara algo a lo lejos.
Me dije a mí mismo que tú nunca me habrías ocultado algo así. Necesitaba creer que confiabas en mí lo suficiente como para no esconderme nada. Glass se mordió el labio, tratando de cerrar el paso al chorro de palabras que le subían por la garganta. Se moría por decírselo. Pero ¿de qué serviría admitir la verdad? Era preferible que la considerara una estúpida niñata de Fénix que le había roto el corazón. Luke parecía encantado de estar con Camila ahora mismo, y merecía ser feliz. Sin embargo, cuando Luke se inclinó y le sujetó la barbilla con el cuenco de la mano, todos aquellos pensamientos se esfumaron. Glass despertó sonriendo. Aunque hacía ya varias semanas que Luke y ella habían dormido juntos, no paraba de pensar en ello. Justo cuando se disponía a revivir para sí lo sucedido, la asaltaron las náuseas. Se levantó de la cama a trompicones y se tambaleó por el pasillo hacia el baño, aliviada de que las luces funcionasen por una vez. Seguramente gracias al nuevo amigo de su madre, el capitán del comité de recursos. Glass se dejó caer al frío suelo del baño y cerró a toda velocidad la puerta a su espalda mientras su cerebro intentaba ganarle la batalla a su estómago. Se forzó a respirar para tranquilizarse. Lo último que quería era que su madre la obligase a acudir al centro médico. El estómago salió vencedor y Glass se inclinó sobre el retrete justo a tiempo. Vomitó con lágrimas en los ojos y volvió a sentarse contra la pared. No podría comer con Wells. Aunque le sabía fatal dejarlo plantado otra vez, pasaba todo el tiempo con Luke y no le había hecho mucho caso a Wells en los últimos tiempos. Lo echaba de menos. Él nunca le reprochaba sus plantones, lo cual la hacía sentir aún peor, sobre todo teniendo en cuenta que había perdido a su madre y que Clark, al parecer, se comportaba de un modo raro últimamente. Tenía que quedar con él en serio. ¿Glass? La llamó su madre al otro lado de la puerta. ¿Qué pasa ahí dentro? Nada, respondió Glass fingiendo un tono desenfadado. ¿Estás enferma? Glass lanzó un suave gemido. En el piso nuevo no tenía ninguna intimidad. Echaba de menos la vieja y espaciosa vivienda, con aquellas ventanas que daban a las estrellas. Seguía sin entender que las hubiesen degradado tan solo porque su padre había tomado la horrible decisión de romper su contrato matrimonial y largarse a otra parte. Algo que rara vez se veía. Voy a entrar, gritó su madre. Glass se secó la boca rápidamente e intentó ponerse en pie, pero volvió a caer al suelo cuando la asaltó una nueva oleada de náuseas. La puerta se abrió y Glass vio a su madre vestida para salir, aunque no eran ni las 12 del mediodía. Antes de que pudiera preguntarle a dónde iba, o de dónde venía, la mujer agrandó los ojos y palideció bajo la generosa capa de colorete. ¿Qué te pasa? Nada, repuso Glass, que intentaba recuperar la capacidad de pensar, al menos el tiempo suficiente para discurrir una explicación que contentara a su madre. Los virus estomacales eran poco frecuentes en Fénix, y cualquier enfermedad que pudiera ser contagiosa requería cuarentena durante todo el proceso. Estoy bien. Ah, Sonja miró el retrete y bajó la voz, lo cual era absurdo, puesto que no había nadie más en el piso. ¿Vomitado? Sí, pero me encuentro bien, solo... Ay, Dios mío. Se lamentó su madre cerrando los ojos. No estoy enferma, te lo prometo. No necesito guardar cuarentena. Me entran náuseas por la mañana desde hace unos días, pero se me pasan al cabo de un rato. Cuando su madre abrió los ojos, no parecía más tranquila. Todo empezó a dar vueltas alrededor de Glass, y la voz de Sonja se amortiguó, como si hablara desde muy lejos. Glass apenas distinguió la pregunta, algo de cuando había sido la última vez que le había venido la... De repente, la confusión de Glass mudó en terror. Alzó la vista para mirar a su madre y leyó la espantosa realidad en sus ojos. Glass, dijo Sonja con un hilo de voz. Estás embarazada. Mirando el semblante de Luke, rebosante de cariño y comprensión, Glass notó que perdía el poco autocontrol que le quedaba. Lo siento. La garganta le ardió cuando intentó ahogar un sollozo. Debería habértelo dicho, pero no tenía sentido que muriéramos los dos. Oh, Glass. Luke la estrechó entre sus brazos. Ella se acurrucó en aquel abrazo tan familiar y le empapó de lágrimas la chaqueta del uniforme. No me lo puedo creer, murmuró. No me puedo creer que pasaras por todo esto tú sola. Sabía que eras valiente, pero jamás pensé que... ¿Qué pasó? Preguntó por fin, y ella supo enseguida de qué hablaba, a quién se refería.
Él tragó saliva, haciendo esfuerzos por respirar. Creyó que se le partiría el corazón, incapaz de contener la pena y el alivio que se agolpaban en su pecho. Por fin, negó con la cabeza. No había palabras. Oh, Dios mío, susurró él. Le tomó la mano y entrelazó los dedos con los de Glass, apretando con fuerza. Lo siento. ¿Por qué no me contaste nada la noche que escapaste? No tenía ni idea. Cerró los ojos como para ahuyentar el recuerdo. Estabas con Camille, sé que sois buenos amigos y supuse que por fin habías encontrado a alguien que te hacía feliz. Glass sonrió y se enjuagó las lágrimas que aún corrían por su cara. Te lo merecías después de lo mucho que te había hecho sufrir. Luke le recogió un mechón de cabello detrás de la oreja. Solo existe una persona en todo el mundo capaz de hacerme feliz, y está aquí sentada a mi lado. La miró fijamente, como si quisiera empaparse de ella. Desde que volví a verte supe que no podía estar con Camille. Es una buena amiga y siempre lo será, pero hoy por hoy no significa nada más para mí. Y se lo he dicho. Te quiero, Glass. Nunca he dejado de quererte y nunca lo haré. Luke se inclinó hacia ella y la besó en los labios. Tímidamente al principio, como si quisiera conceder a las bocas tiempo para reencontrarse. Por un instante, tuvieron la sensación de que volvían a besarse por primera vez. Pero solo hizo falta un momento. Luke la atrajo hacia sí y abrió los labios para hundir la boca en la de Glass. Ella apenas era consciente de la mano de Luke, que se enredaba en su cuello y bajaba luego por la espalda para estrecharla con fuerza, ciñéndole la cintura con el otro brazo. Por fin, Glass se echó hacia atrás, apartando una pizca los labios. Te quiero, susurró. Necesitaba decírselo, desesperadamente. Te quiero, te quiero, te quiero. La frase palpitaba en el cuerpo de Glass cuando Luke sonrió y la envolvió de nuevo. Capítulo 17. Wells. Era casi mediodía, y Clark llevaba horas ausente. Una chica Arcadia la había visto dirigirse al bosque por la mañana, y Wells había tenido que recurrir a todo su autocontrol para no salir corriendo a buscarla. La idea de que se aventurase sola en la foresta dejaba campo libre para que la imaginación lo machacara. A pesar de todo, tenía que reconocer que de todas las personas del campamento, Clark era la más capaz de cuidar de sí misma. También sabía lo mucho que necesitaban las medicinas. Ayer mismo habían cavado otra tumba. Deambuló hacia el cementerio improvisado, cuya extensión aumentaba por momentos en el extremo más alejado del claro. A lo largo de los días pasados, Wells había clavado postes de madera para colocarlos sobre cada montículo, algo que recordaba de viejas fotografías. Le habría gustado grabar los nombres en las cruces, pero solo conocía a 3 de los 5 chicos que yacían bajo tierra, y no le parecía bien dejar las otras en blanco. Dio la espalda a las tumbas con un estremecimiento. Al principio, la idea de enterrar a los muertos le había parecido repulsiva, pero no se le había ocurrido ninguna alternativa. La posibilidad de incinerar los cuerpos era todavía peor. Además, aunque la costumbre de liberar los cadáveres en el espacio fuera más higiénica, reunir a los difuntos en un mismo lugar resultaba tranquilizador. Aún en la muerte, estaban acompañados. Aunque sonase incomprensible, también lo consolaba tener un lugar al que acudir, donde decir cosas que no te atrevías a decir a los vivos. Alguien, quizá la chica de Walden que había visto deambulando entre los árboles, había recogido ramas caídas y las había depositado entre las tumbas. Por la noche, los capullos todavía se iluminaban, proyectando una suave luz sobre el cementerio que le otorgaban una belleza casi sobrenatural. Ojalá en la nave hubiera tenido un lugar al que acudir para hablar con su madre sin sentirse raro. Wells echó un vistazo al cielo del ocaso. No tenía ni idea de si la colonia había perdido el contacto con la cápsula de transporte tras el accidente, pero esperaba que las pulseras siguieran transmitiendo datos sobre la composición de su sangre y el ritmo cardíaco. Ya debían de haber reunido la información suficiente para demostrar que la Tierra era segura, y muy pronto empezarían a enviar grupos de ciudadanos. Se preguntó esperanzado si su padre y Glass estarían entre ellos. ¿Qué haces aquí? Wells se dio media vuelta y vio a Octavia, que avanzaba despacio hacia él. Se estaba recuperando deprisa y su cojera parecía más bien una forma de andar. No lo sé, presentando mi respeto, supongo. Señaló las tumbas con un gesto, pero ya me iba.
añadió rápidamente, cuando vio que Octavia se echaba la melena a un lado. Me toca a mí ir a buscar agua. Te acompaño. Octavia sonrió y Wells desvió la mirada incómodo. Las largas pestañas que le daban ese aire tan inocente cuando dormía en la enfermería otorgaban ahora un brillo salvaje a sus enormes ojos azules. ¿Estás segura de que es buena idea, tal como tienes el tobillo? Hay que andar mucho. Estoy bien, repuso ella con infinita paciencia mientras echaba a andar a su lado. Aunque eres muy amable por preocuparte, ¿sabes? Prosiguió a la vez que apretaba el paso para no quedar rezagada. Es absurdo que todo el mundo le haga tanto caso a Graham. Tú sabes mucho más que él. Wells cogió una de las garrafas que se alineaban junto a la tienda de suministros y enfiló hacia el bosque. Habían descubierto un arroyo no muy lejos del campamento, y todas las personas lo bastante fuertes para cargar con un contenedor lleno se turnaban para ir por agua. O más bien, se suponía que se turnaban. Hacía días que Wells no veía a Graham cargando una garrafa. Octavia se detuvo cuando Wells cruzó el lindero del bosque. ¿No vienes? Le preguntó él, volviéndose a mirarla. Ella echó la cabeza hacia atrás y se quedó mirando las oscuras siluetas de los árboles a la luz del ocaso. Voy. Octavia bajó la voz mientras se apresuraba a reunirse con Wells. Es la primera vez que entro ahí. Wells se ablandó, incluso a él, que había pasado gran parte de su vida soñando con viajar a la Tierra, le asustaba el bosque de vez en cuando, la inmensidad, los sonidos extraños, la sensación de que podía haber cualquier cosa agazapada más allá del campamento iluminado. Y eso que él había tenido tiempo para mentalizarse. Apenas podía imaginar cómo debían de sentirse los demás, que habían sido arrancados de sus celdas y empujados a una cápsula de transporte, sin apenas tiempo para asimilar la idea de que los enviaban a un planeta extraño. Un lugar que para ellos no era más que una palabra sin significado. Cuidado, dijo Wells señalando una maraña de raíces ocultas bajo un montón de hojas moradas. El terreno es desigual en esta zona. Tomó la pequeña mano de Octavia y la ayudó a salvar un tronco caído. Parecía imposible que algo sin pulso pudiera morir, pero aquella corteza seca y descompuesta tenía todo el aspecto de un cadáver. ¿Entonces es verdad? Preguntó Octavia mientras descendían por la pendiente que conducía al arroyo. ¿Hiciste que te confinaran para poder estar con Clark? Supongo que sí. Ella lanzó un suspiro melancólico. Es lo más romántico que he oído en mi vida. Wells esbozó una sonrisa irónica. Créeme, no lo es. ¿Qué quieres decir? Preguntó Octavia ladeando la cabeza. En la penumbra del bosque volvía a parecer casi una niña. Wells apartó la vista, incapaz de repente de mirarla a los ojos. Taciturno, se preguntó qué diría Octavia si supiera la verdad. No era un valiente caballero que había acudido al rescate de una princesa, sino el culpable de que la hubieran encerrado en el calabozo. Por enésima vez desde que se había sentado hacía 2 minutos, Wells echó una ojeada al chip de su collar. El mensaje era inquietante, y Clark llevaba varias semanas comportándose de un modo extraño. Él apenas la había visto, y las pocas veces que había logrado dar con ella, la chica prácticamente se retorcía de nervios. Wells tenía miedo de que hubiera decidido romper con él, y si aún no se le había perforado el estómago de la inquietud, era porque sabía que ella no habría escogido la biblioteca para dejarlo. Habría sido una crueldad por su parte elegir precisamente el lugar que más amaban. Clark no le haría eso. Al oír unos pasos, se puso en pie. En aquel momento, los focos del techo se encendieron. Llevaba tanto rato sentado que la biblioteca había olvidado su presencia. Solo las tenues luces de seguridad seguían brillando en el suelo. Clark se acercó, aún vestida con la ropa del hospital. Wells casi siempre sonreía cuando la veía de esa guisa. Le encantaba que no dedicara horas y horas a acicalarse, como casi todas las chicas de Phoenix. Pero no aquella vez. La camisa y el pantalón azules le colgaban por todas partes y tenía grandes ojeras. Dijo, avanzando un paso para saludarla con un beso. Ella no se apartó, pero tampoco le devolvió el saludo. ¿Te encuentras bien? Le preguntó, aunque saltaba a la vista que no. Wells, empezó a decir ella y se le quebró la voz. Parpadeó para contener las lágrimas. Él abrió unos ojos como platos, asustado. Clark nunca lloraba. Murmuró. La rodeó con el brazo para llevarla al sofá. Las piernas apenas la sostenían. Todo irá bien, te lo prometo. Tú dime qué te pasa. Ella lo miró fijamente, y Wells advirtió que Clark se debatía entre el miedo
y la necesidad de confiarse. Tienes que prometerme que no le contarás esto a nadie. Él asintió. Claro. Hablo en serio. Esto no es un rumor, es real. Una cuestión de vida o muerte. Wells le apretó la mano. Clark, sabes que me lo puedes contar todo. He averiguado... Respiró profundamente, cerró los ojos y volvió a empezar. Ya sabes que mis padres están investigando los efectos de la radiación. Él asintió. Los padres de Clark estaban a cargo de un importante experimento cuyo objetivo era determinar cuándo, de ser posible algún día, podrían volver a la Tierra los seres humanos sin correr peligro. Cada vez que su padre hablaba de una misión a la Tierra, Wells daba por supuesto que se hablaba de una posibilidad remota, más de una esperanza que de un auténtico proyecto. Por otra parte, sabía lo importante que era el trabajo de los Griffin para el canciller y para el conjunto de la colonia. Están haciendo pruebas con humanos, le reveló Clark en voz baja. A Wells se le puso la piel de gallina, pero no dijo nada. Se limitó a apretarle la mano con más fuerza. Están experimentando con niños, concluyó ella casi en susurros. Hablaba en un tono apático, como si llevara tanto tiempo dándole vueltas a la idea que la frase hubiera perdido su significado. ¿Qué niños? Preguntó él. Necesitaba tiempo para asimilar la información. Niños no registrados, dijo Clark. Un destello de ira asomó a sus ojos llorosos. Niños del centro de cuidados cuyos padres han sido ejecutados por violar las leyes de población. Wells reparó en la acusación implícita. Víctimas de tu padre. Son tan pequeños. Clark no terminó la frase. Se desplomó de nuevo en el sofá y pareció encoger, como si aquella realidad le hubiera arrebatado una parte de sí misma. Wells la rodeó con el brazo, y ella, en vez de apartarse como llevaba haciendo varias semanas, se inclinó hacia él y le apoyó la cabeza en el pecho. Todos están muy enfermos. Las lágrimas de Clark le empapaban la camisa. Algunos ya han muerto. Lo siento mucho, Clark, murmuró Wells mientras discurría qué podía decir, cómo librarla de aquel dolor. Estoy seguro de que tus padres hacen lo posible para asegurarse de que sea... Se interrumpió. Nada de lo que dijera podría consolarla. Tenía que hacer algo. Detener aquello antes de que el horror y el sentimiento de culpa la destruyeran. ¿Qué quieres que haga yo? Preguntó en tono más firme. Ella se incorporó de golpe y lo miró fijamente, ahora con otra clase de miedo en los ojos. Nada, replicó con una energía que pilló a Wells por sorpresa. Tienes que prometerme que no harás nada. Mis padres me han hecho jurar que no se lo diría a nadie. Ellos no quieren hacerlo, Wells. No ha sido su decisión. El vicecanciller Rhodes los ha obligado, los amenazó. Tomó las manos de Wells. Prométeme que no dirás nada, es que... Se mordió el labio. No podía seguir ocultándotelo, tenía que contárselo a alguien. Lo prometo, dijo Wells, aunque notaba que la furia le encendía la piel. Aquel cerdo hipócrita no tenía derecho a tomar una decisión como esa por su cuenta. Pensó en su padre, cuyo sentido del bien y el mal quedaba más allá de toda duda. El canciller jamás habría probado que se experimentara con seres humanos. Él pondría fin a aquello de inmediato. Clark lo miraba sin parpadear, escudriñando sus ojos, y por fin esbozó una sonrisa temblorosa que se esfumó nada más nacer. Gracias. Volvió a apoyar la cabeza en el pecho de Wells, y él la abrazó. Te quiero, susurró. Una hora más tarde, después de acompañar a Clark a casa, Wells se dirigía a solas al observatorio. Tenía que hacer algo. Si las cosas no cambiaban pronto, los remordimientos la destruirían, y él se negaba a quedarse de brazos cruzados. Wells nunca había roto una promesa. Era algo que su padre le había inculcado muy temprana edad. Un líder jamás falta a su palabra. Pero al pensar en las lágrimas de Clark, supo que no tenía elección. Dio media vuelta y echó a andar hacia el despacho del canciller. Llenaron la garrafa de agua del arroyo y pusieron rumbo al campamento. Después de responder varias veces seguidas con monosílabos, Wells había conseguido que Octavia dejara de preguntarle por Clark. Pero ahora la niña caminaba a su lado enfurruñada, y él se sentía culpable. Era muy mona y seguro que tenía buen corazón. ¿Cómo había acabado allí? Y bien, dijo Wells, rompiendo el silencio. ¿Qué hiciste tú para que te confinaran?
Octavia lo miró sorprendida. ¿No te lo he contado, mi hermano? Sonrió nerviosa. Va por ahí diciendo que me pillaron robando comida para los niños pequeños del centro de cuidados, donde siempre había algún abusón dispuesto a quitarles la ración, y que los monstruos del consejo me confinaron sin pestañear siquiera. Algo en el tono de voz de Octavia hizo recelar a Wells. ¿Fue eso lo que sucedió en realidad? ¿Y qué más da? Respondió ella con un hastío impropio de una niña. Cada cual pensará lo que quiera de los demás. Si eso es lo que Bellamy quiere creer, yo no voy a contradecirle. Wells se detuvo para cambiarse de mano la pesada garrafa. Sin saber cómo, habían ido a parar a una parte distinta del bosque. Los árboles crecían más juntos allí, y veía lo suficiente para saber que se habían equivocado de camino. ¿Nos hemos perdido? Octavia miró a ambos lados. Aunque había poca luz, Wells se dio cuenta de que estaba aterrorizada. Tranquila, solo tenemos que... Cayó al oír algo a lo lejos. ¿Qué ha sido eso? Preguntó Octavia. Estamos... Wells la hizo callar y dio un paso adelante. Había sonado como el chasquido de una ramilla al romperse, lo que significaba que algo se movía detrás de los árboles. Se maldijo a sí mismo por no haber llevado un arma. Le habría encantado volver al campamento cargado con una pieza cobrada para demostrar que Bellamy no era el único que sabía cazar. El sonido se repitió, y la frustración de Wells dio paso al miedo. De cazar la cena, nada. Si no llevaban cuidado, Octavia y él serían la cena de algún otro. Estaba a punto de coger a la niña de la mano para echar a correr cuando atisbó algo. Un destello entre dorado y rojizo. Wells dejó caer la garrafa en el suelo y avanzó unos pasos. «Quédate ahí», le susurró a Octavia. Más adelante, avistó un espacio abierto detrás de los árboles. Una especie de claro. Estaba a punto de gritar el nombre que le cosquillaba los labios cuando se detuvo en seco, helado. De pie en la hierba, Clark abrazaba nada más y nada menos que a Bellamy. Cuando la vio ofrecer los labios al gualdenita, Wells se quiso morir. La rabia le hirvió en el pecho hasta alcanzar su corazón desbocado. Sin saber cómo, consiguió despegar los ojos de la escena y se internó dando traspiés a los árboles mientras todo le daba vueltas. Se cogió a una rama para mantener el equilibrio y boqueó. Haciendo esfuerzos por coger aire, la chica por la que había arriesgado la vida no solo estaba besando a otro, estaba besando al terrorista que tal vez hubiera matado a su padre. «¡Ala!», dijo Octavia desde atrás. «Su paseo parece mucho más divertido que el nuestro». Pero Wells ya se había dado media vuelta y había echado a andar en dirección opuesta. Notaba vagamente la presencia de Octavia, que correteaba tras él y le preguntaba algo del botiquín, pero el rugido de la sangre en sus oídos ahogaba la voz. Le daba igual si habían encontrado o no los medicamentos perdidos. No existía una medicina capaz de curar un corazón roto. Capítulo 18. Clark. Cuando Clark y Bellamy regresaron al campamento con el botiquín, ya había oscurecido. Clark solo había pasado unas horas en el bosque, pero cuando pisó el claro, tuvo la sensación de que hacía una eternidad que se había marchado. Hicieron el camino de vuelta casi en silencio, pero cada vez que el brazo de Clark rozaba el de Bellamy sin querer, un cosquilleo eléctrico le recorría la piel. Se había sentido fatal después del beso, y había dedicado los siguientes 5 minutos a balbucear disculpas mientras él la miraba sonriendo. Al final, Bellamy la cortó con una carcajada y le dijo que no se preocupase. «Ya sé que no eres de esas chicas que se lo montan con cualquiera en el bosque». La tranquilizó con una sonrisa maliciosa. «Pero a lo mejor deberías planteártelo». Cuando avistaron el claro, la oscura silueta del hospital de campaña alejó al instante sus obsesivas dudas sobre aquel beso. Sujetando el botiquín bajo el brazo, Clark apuró el paso. La tienda estaba vacía salvo por Thalia, que empezaba a delirar de la fiebre, y Octavia, que por raro que fuera, se había vuelto a acomodar en su antiguo camastro. «Es que la otra tienda es demasiado pequeña», explicó enseguida, pero Clark no pudo hacer nada más que asentir. Dejó el botiquín en el suelo, llenó una jeringuilla y clavó la aguja en el brazo de Thalia. Luego se volvió hacia el botiquín y buscó analgésicos. Le administró una dosis a su amiga y sonrió cuando vio que se relajaba en sueños. Clark se arrodilló junto a la enferma durante unos minutos. Lanzó un gran suspiro cuando advirtió que su pulso se apaciguaba. Por un momento,
Al mirar la pulsera que le rodeaba la muñeca, se preguntó si allá en el cielo habría alguien controlando su propio ritmo cardíaco. El doctor Lahiri tal vez, o algún otro preeminente médico de la colonia, que examinaría sus constantes vitales como quien lee las noticias del día. Ya se habrían dado cuenta de que habían muerto 5 personas, atribuirían las muertes a la radiación y se replantearían la colonización, o serían lo bastante listos como para deducir que habían fallecido como consecuencia del abrupto aterrizaje. No estaba segura de cuál de las dos posibilidades prefería. Desde luego, no tenía ninguna gana de que el Consejo expandiese su jurisdicción a la Tierra. Por otra parte, su madre y su padre habían dedicado la vida a trabajar para que la humanidad pudiera volver a casa. Un asentamiento permanente implicaría que, en cierto sentido, su sueño se había hecho realidad, que no habían muerto en vano. Por fin, volvió a guardar el medicamento en el botiquín y dejó el cofre en una esquina de la tienda. Al día siguiente, buscaría un lugar seguro, pero de momento, solo podía pensar en descansar. Y si de verdad había alguien en el espacio controlando el recuento de supervivientes, se aseguraría de que no bajaran de 95. Dio unos pasos temblorosos y se desplomó en su catre sin molestarse en quitarse los zapatos. ¿Se va a poner bien?, preguntó Octavia. Su voz sonaba muy lejana. Clark murmuró que sí. Apenas podía levantar los párpados. ¿Qué otras medicinas contiene? De todo, repuso Clark, o como mínimo intentó decirlo. Cuando las palabras llegaron a sus labios, el cansancio le había embotado el cerebro. La última sensación que tuvo antes de caer en un sueño profundo fue la de oír cómo Octavia se levantaba de la cama. Cuando Clark despertó al día siguiente, Octavia se había ido y una luz brillante se colaba por la rendija de las lonas de entrada. Thalia yacía a su lado todavía dormida. Clark se levantó con un gemido. Tenía agujetas de la caminata del día anterior. Por suerte, era uno de esos dolores que te hacen sentir bien. Había caminado por un bosque que los seres humanos no habían pisado desde hacía 300 años. Se le hizo un nudo en el estómago cuando reparó en que, sin darse cuenta, se había apuntado otro récord. El suyo había sido el primer beso en la tierra desde el cataclismo. Clark sonrió y se acercó a Thalia a toda prisa. No podía esperar a que estuviera mejor para contárselo. Posó el dorso de la mano en la frente de su amiga y comprobó aliviada que estaba más fresca que el día anterior. Con cuidado, apartó la manta para mirarle el vientre. La piel seguía mostrando signos de infección, pero la inflamación no se había extendido. Siempre y cuando completara el tratamiento, se recuperaría por completo. No podía saberlo con exactitud, pero a juzgar por la intensidad de la luz, debían de haber pasado 8 horas desde que le había administrado la primera dosis. Se dio la vuelta y caminó hacia el rincón en el que había dejado el botiquín la noche previa. Clark frunció el ceño al descubrir que estaba abierto. Se agachó y ahogó una exclamación. Luego parpadeó para asegurarse de que no le engañaba la vista. El botiquín estaba vacío. Los antibióticos, los analgésicos, incluso las jeringuillas, todo había desaparecido. No, susurró Clark. Allí dentro no había nada. No, repitió mientras se ponía en pie. Corrió hacia el catre más cercano y apartó las sábanas. Luego se dirigió hacia su propia cama para hacer lo mismo. Sus ojos se posaron en el jergón de Octavia, y el terror fue reemplazado por sospecha. Se acercó a toda prisa y empezó a hurgar entre el montón de mantas. «Venga», murmuró para sí, pero cuando acabó de mirar sus manos seguían vacías. «No», dio una patada al suelo. Los medicamentos no se encontraban en la tienda. Eso estaba claro, pero quien los hubiese cogido no podía haber ido muy lejos. Había menos de 100 personas en todo el planeta, y Clark no descansaría hasta pillar al ladrón que estaba poniendo en peligro la vida de Thalia. No tendría que buscar mucho. Después de inspeccionar rápidamente la vivienda para asegurarse de que sus padres no estaban en casa, Clark corrió hacia la puerta del laboratorio e introdujo el código. No entendía por qué sus padres no cambiaban la contraseña, o bien no se imaginaban que visitaba a los niños tan a menudo, o bien no querían impedírselo. A lo mejor se alegraban de que Clark les hiciera compañía. De camino a la cama de Lily, Clark fue sonriendo a los demás enfermos, pero se le encogió el corazón al descubrir que muy pocos estaban despiertos. Casi todos habían empeorado, y el número de lechos vacíos había aumentado desde su última visita.
Al ver a Lily a lo lejos, intentó alejar la idea de su pensamiento, pero cuando se acercó a su amiga, no pudo contener el temblor de manos. Lily se estaba muriendo. Apenas pudo abrir los ojos cuando Clark susurró su nombre, y aunque movía los labios, no emitía sonido alguno. Las pústulas de su piel habían aumentado, aunque pocas sangraban ya, sobre todo porque la pobre no tenía fuerza para rascarse. Clark se quedó allí sentada, observando la irregular respiración de su amiga y reprimiendo las náuseas a duras penas. Lo peor de todo era saber que solo estaba presenciando el principio. La agonía de los demás se había prolongado durante semanas, con síntomas cada vez más horribles conforme el veneno de la radiación se extendía por sus organismos. Clark se planteó por un momento la idea de llevar a Lily al centro médico, donde al menos podría administrarle algún analgésico potente, aunque fuera demasiado tarde para salvarla, pero eso equivaldría a pedirle al vicecanciller que ejecutara a sus padres. Y luego le encargaría a alguien que terminara lo que ellos habían comenzado. Clark solo podía rezar para que los resultados de la investigación fueran concluyentes. De ser así, los experimentos cesarían y aquellos sujetos de prueba no habrían muerto en vano. Los translúcidos párpados de Lily aletearon. «¡Hey, Clark!». La saludó con voz ronca. Un atisbo de sonrisa revoloteó en su cara antes de que un nuevo calambre se lo borrara. Clark le cogió la mano y se la apretó. Susurró. «¿Cómo te encuentras?». «Bien», mintió Lily, que intentó sentarse entre fuertes dolores. «Tranquila». Le apoyó una mano en el hombro. «No hace falta que te sientes». «No, quiero hacerlo», dijo con voz estrangulada. Con cuidado, Clark le ayudó a incorporarse y luego le arregló las almohadas. Cuando rozó la espalda de Lily, reprimió un estremecimiento. Se le notaba hasta la última vértebra a través de la delgadísima piel. «¿Te gustó la antología de Dickens?», le preguntó a la vez que echaba un vistazo debajo de la cama, donde guardaban los libros que Clark robaba de la biblioteca. «Solo he leído la primera historia, la de Oliver Twist. Los ojos ya no...». No terminó la frase. Ambas sabían que los problemas de visión anunciaban el principio del fin. «Pero de todas formas, no me ha gustado. Me recuerda demasiado al centro de cuidados». Clark no le había hecho preguntas sobre su vida antes de ser ingresada. Tenía la sensación de que Lily no quería hablar de ello. «¿Tan mal estabas?», preguntó con delicadeza. Lily se encogió de hombros. «Cuidábamos los unos de los otros. No teníamos a nadie más. Bueno, salvo una chica que tenía un hermano, un verdadero hermano mayor». Bajó la vista con súbita timidez. «Era muy simpático. Le traía cosas, comida, cintas de tela». «¿En serio?». Clark le apartó a Lily un mechón de la sudorosa frente, fingiendo que se había tragado el cuento de la chica que tenía un hermano. Incluso en aquel estadio de la enfermedad, su amiga tenía tendencia a exagerar. «Qué lindo», siguió diciendo Clark sin comprometerse. Las calvas que aumentaban en la cabeza de Lily atraían su mirada. «Da igual», repuso ésta. Intentó adoptar un tono alegre. «Háblame de tu cumpleaños. ¿Qué te vas a poner?». Clark casi había olvidado que dentro de una semana cumplía años. No estaba de humor para celebraciones. «Bueno, ya sabes, mi mejor pijama médico», repuso con desenfado. «Prefiero mil veces estar aquí contigo que celebrar una estúpida fiesta». «Oh, Clark», graznó Lily fingiendo exasperación. «Tienes que hacer algo. Empiezas a ser una tía aburrida. Además, quiero conocer hasta el último detalle de tu vestido». Arrugó la cara de dolor, doblada sobre sí misma. «¿Te encuentras bien?», le preguntó Clark, posando la mano en el frágil brazo de la enferma. «Duele», jadeó ella. «¿Quieres que te traiga algo? ¿Un vaso de agua?». Lily abrió los ojos para mirar a la doctora en prácticas con expresión suplicante. «Tú puedes hacer que pare, Clark». Se interrumpió con un gemido. «Por favor, haz que pare, solo es cuestión de tiempo». Clark giró la cabeza para que Lily no viera sus lágrimas. «Todo irá bien», susurró, forzándose a sonreír. «Te lo prometo». Lily gimoteó antes de sumirse en el silencio. Volvió a echarse en la cama y cerró los ojos. Clark le tapó el pecho con las mantas, pugnando por ignorar el demonio que se abría paso con uñas y dientes hasta su conciencia. Sabía lo que le estaba pidiendo Lily, y no le resultaría muy difícil. Su estado era tan frágil que bastarían unos cuantos analgésicos bien combinados para hacerla entrar en coma. Sería una muerte indolora. «¿Pero qué estoy pensando?»,
Se reprendió a sí misma a la vez que retrocedía horrorizada. La sangre que manchaba las manos de sus padres se había extendido hasta las suyas. Toda aquella pesadilla la había contagiado. Había hecho de ella un ser monstruoso, o tal vez sus padres no tuvieran la culpa. Puede que Clark siempre hubiera llevado dentro aquella oscuridad, esperando el momento apropiado para manifestarse. Justo cuando estaba a punto de marcharse, Lily volvió a hablar. Por favor, le suplicó. Si me quieres, por favor. Hablaba en voz baja, pero con un tono de espantosa desesperación. Haz que acabe todo. Bellamy cortaba madera en el extremo más alejado del claro. Aunque la mañana era fresca, su camiseta ya estaba empapada de sudor. Clark intentó no fijarse en cómo se le adhería al musculoso pecho. Cuando la vio correr hacia él, Bellamy dejó caer el hacha al suelo y la recibió con una sonrisa. Hola. Saludó a Clark cuando ella se detuvo y se quedó allí plantada, esperando recuperar el aliento. Ya no aguantabas más, ¿verdad? Bellamy dio un paso adelante y cogió la cintura de Clark, pero ella le apartó el brazo de un manotazo. ¿Dónde está tu hermana? Preguntó. No la encuentro por ninguna parte. ¿Por qué? Él abandonó el tono jocoso al reparar en la expresión de agobio que traía Clark. ¿Qué pasa? Los medicamentos que encontramos ayer han desaparecido. Inspirando hondo, Clark cogió fuerzas para pronunciar la siguiente frase. Creo que Octavia los ha cogido. ¿Qué? Bellamy entornó los ojos. No había nadie más en la tienda ayer por la noche y parecía muy interesada en las medicinas. No, la cortó él. Con todos los delincuentes que hay en este maldito planeta. ¿Y tú piensas que mi hermana es la ladrona? Clavó en Clark una mirada incendiaria, pero siguió hablando en tono tranquilo. Creí que eras distinta, pero me equivocaba. Solo eres otra estúpida zorra de Fénix, que se cree superior a los demás. Bellamy pateó el mango del hacha y empezó a alejarse, empujando a Clark al pasar. Ella se quedó un momento pegada al suelo, demasiado impresionada por el comentario como para moverse. De repente, algo en su interior se hizo añicos y echó a correr hacia los árboles. Tambaleándose, se internó en la sombra del bosque. Se desplomó en el suelo con el corazón en un puño y se rodeó las rodillas con los brazos para impedir que la angustia la desbordase. A solas en el boscaje, se apuntó un nuevo récord en la tierra. Fue la primera en echarse a llorar.